Le pregunto, con mucho amor le pregunto, aquellos de ustedes cuyos padres ya han fallecido, ¿usted recuerda la voz de papá? ¿La recuerda? ¿La puede oír en su mente, la voz de su papá? ¿La puede escuchar? No importa el tiempo que haya pasado, la puede escuchar fuerte. Y por lo regular escuchamos algunas frases, ¿verdad? Y usted escucha como si la estuviera diciendo ahora al lado suyo. Yo no me crié con mi papá. La primera vez que pasé una noche en su casa, yo estaba en 6º grado. Y en mis primeros 14 años de vida, si lo vi 30 días, fue mucho. Pero entonces ocurrió una tragedia que nos unió. Y es que mi mamá, cuando yo tenía 14 años, falleció. Y pues, de ser un padre ausente con un hijo que nunca veía, pues ahora pues empezamos a relacionarnos. Pero fue bien difícil, porque no nos entendíamos, éramos de dos mundos distintos. Yo no estaba en la fe cuando mi mamá murió, pero como a los 10 meses de mi mamá morir, yo hice profesión de fe en la iglesia cristiana Discípulo de Cristo de Sierra Linda, donde pastoreaba a un muchacho moreno, de ojos claros, altísimo, con un vozarrón. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Juan Figueroa Pierre se llamaba. Predicaba bien, buen predicador. Y entonces mi papá se preocupó. Vino a Puerto Rico, él vivía fuera de Puerto Rico. No en Estados Unidos, sino en las Islas Vírgenes. Hay una isla que se llama Santa Cruz o St. Croix. Y vino y me dijo, me dijeron que te metiste a un grupo de esos de locos religiosos. Estaba muy preocupado de que yo me hubiera metido a un culto. Sin embargo, pocos meses después, en la iglesia donde él iba, él era católico, él empieza a ver un grupo que se está reuniendo. Y allí estaba Pocho, hijo del doctor Ruiz, que era el doctor de la familia. Y Pocho lo invita a mi papá y le dice que ellos son la Renovación Católica Carismática. Y yo acá en Puerto Rico y él allá en St. Croix, con meses de diferencia, tuvimos un encuentro con el mismo Señor Jesucristo. Con el mismo Señor. Mi papá asistía a una iglesia bien particular en St. Croix. St. Croix nada más tiene 2 pueblitos, Frederickstead y Christiansted. No son ciudades grandes, son pueblos pequeños. Hay un sitio que se llama Barren Spot. Creció una iglesia que dio mucho fruto. El padre era blanco de trasfondo polaco, pero la iglesia era multicolor. Había gente de las islas, puertorriqueños, había mucho puertorriqueño allá, gente de Inglaterra, gente de otras islas, gente de Estados Unidos. Y la iglesia creció tanto y tanto que se reunían bajo una carpa, porque no cabían en el templo. Los servicios de oración los martes eran épicos, una cosa preciosa. Y entonces, cuando yo empiezo a ir todos los veranos y todas las navidades, pasaba como 3 meses, 2 meses y medio del año a 3 meses en St. Croix. El resto del tiempo estaba acá estudiando en la Universidad de Puerto Rico. Pues yo acompañaba a mi papá a la iglesia. Y yo nunca había sido católico, porque nosotros, en mi familia, nosotros nunca fuimos católicos. Yo no conocía nada de la iglesia católica. Es interesante porque yo he conocido personas que no me creen, que dicen, no, todos los latinos fueron católicos en algún momento. Nosotros no. O sea, yo en todos mis primeros 14 años nada más fui una vez a una misa católica que le hicieron en honor a mi abuelito que había muerto, y yo soy asmático y usaron un incienso y yo empecé a toser y me salí. O sea, yo nunca había ido a un culto católico. Así.
Y ¿sabe qué? Aprendí a apreciar la belleza de esas tradiciones antiguas cristianas. Hay cosas que usted y yo no sabemos, ¿verdad? En aquel momento yo no lo sabía. Hay partes de la misa o la Eucaristía, que es el nombre correcto, que son milenarias. Por ejemplo, la parte donde dice levantemos nuestros corazones y la iglesia dice los levantamos al Señor. Eso viene del tiempo de la iglesia primitiva. En latín le dicen el sum sum corda. Y de manera particular me impactaron los himnos de comunión. Los himnos sobre la comunión. Hay muchos himnos sobre la comunión que hablan del pan, hablan del vino, hablan de la mesa y son bien bonitos. Nosotros tenemos los nuestros como protestantes, pero como la Eucaristía en la Iglesia Católica pues se hace todos los domingos, en eso nosotros los discípulos de Cristo estamos unidos a esas tradiciones, porque en la Iglesia de Discípulos de Cristo tenemos la cena del Señor regularmente. Pues siempre se cantan esos himnos. Y mi papá, que como le dije, yo no crecí con él, yo no lo conocía mucho, era un hombre bien recio, con un vozarrón y malgeniudo, como dicen los colombianos, peleonero, mal hablado. Y él con decirle algo a usted le daba miedo, porque él tenía una voz con una autoridad tremenda. Y yo recuerdo momentos donde él fue bien violento verbalmente con la gente. Pues la voz de mi papá, la que yo tengo en mi mente, que recuerdo regularmente, es mi papá cantando una frase de un himno de comunión. El himno se llama Lose Yourself in Me. No está traducido al español, entiendo. Y eso lo que quiere decir es piérdete en mí. La estrofa traducida del inglés al español diría, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra, sigue siendo un grano de trigo. Pero si cae y muere, va a dar mucho fruto. Y la imagen que yo tengo en mi mente es estar en la iglesia de Barron Spot, bajo una carpa, en una silla bien incómoda de metal, y mi papá al lado mío cantando, Unless the grain of wheat falls into the ground. Y mientras cantaba, las lágrimas le bajaban, su cara bañada en lágrimas, cuando él cantaba esa frase. Sin duda alguna, mi papá cambió y el carácter de mi papá cambió después que él empezó a relacionarse a profundidad con Dios por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Le dije que era una iglesia carismática. Y entonces, la pregunta es cómo usted explica ese cambio. ¿Cómo usted lo explica? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que la fe de Jesucristo transforma el corazón del ser humano? ¿Y cómo es que la iglesia juega un papel en esa transformación? Todo comienza cuando usted tiene una experiencia espiritual. Todo comienza cuando usted tiene una experiencia espiritual. Por más que usted le explique en el Evangelio, por más que usted lea sobre el Evangelio, por más que usted se convenza intelectualmente sobre el Evangelio, hasta que usted no tiene una experiencia con Dios, usted no empieza a ver la vida de otra manera. Esa experiencia con Dios sobrepasa las palabras. Usted no la puede explicar. En el español antiguo, hablar se decía fablar. Y de ahí viene que cuando usted no puede poner algo en palabras, usted dice que es inefable, que no se puede hablar. Pues mire, la experiencia de Dios en el fondo es inefable. Todas las palabras que podamos utilizar
fallan, se quedan cortas y no pueden describir la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios. Tener una experiencia con Cristo, tener una experiencia espiritual, sentir que Dios le está llamando, es algo transformador. Y todo comienza con esa experiencia. Hay personas que tienen la experiencia y después huyen, les da miedo. Hay personas que no quieren volver. Hay personas que temen tener esas experiencias. Esa experiencia es la experiencia primera, es el acto primero. Pero ese acto primero necesita un acto segundo. Y es cómo yo exploro el significado de la experiencia que estoy teniendo. O sea, cómo yo explico lo inexplicable. Cómo yo pongo en palabras lo que no se puede poner en palabras. Y cuando nosotros empezamos a tratar de procesar esa experiencia espiritual, es que comienza nuestra educación cristiana. Porque la educación cristiana lo que hace es que nos posibilita el nosotros pensar la fe de manera coherente. Tenemos una experiencia con Dios. Perfecto. ¿Cómo usted la codifica? ¿Cómo usted la habla? ¿Cómo usted la describe? ¿Cuáles son los parámetros? Para explorar la experiencia espiritual, necesitamos un lenguaje particular. Un lenguaje que nos hable de Dios. O sea, un lenguaje teológico. Logia en griego quiere decir palabras. El plural, es el plural. En griego se hace, sobre todo en griego antiguo, no se hace con S, sino de otra manera. Y teo quiere decir Dios. Entonces, teología son las palabras sobre Dios, el discurso sobre Dios. Pues, ¿qué pasa? Cuando usted llega a la fe, usted tiene que empezar a aprender a hablar de la fe, en las categorías de la fe. Son palabras que nos da la fe para que nosotros podamos comprender la experiencia espiritual que tenemos. Les repito, el acto primero es tener el encuentro con Dios. El acto segundo es cómo nosotros describimos esa experiencia con Dios. Y para eso necesitamos la iglesia. Para eso necesitamos la iglesia. Porque la iglesia es la albacea, la guardiana de esas tradiciones que nos vienen desde el tiempo de los apóstoles. Es en la iglesia donde personas maduras en la fe nos dicen, lo que tú estás pasando es esto. Y nos explican la experiencia que hemos tenido. Y nos hablan de cuál es el proceso que nosotros vamos a seguir. Pero no es aprender por aprender, es aprender para yo comprender lo que me está pasando. Para yo comprender mis experiencias espirituales con Dios. Esa es la importancia que tiene la educación cristiana. No es ir a la escuela bíblica por ir a la escuela bíblica. No es ir a la escuela bíblica nada más para volver a estudiar las mismas historias. No, es para tener parámetros, para nosotros explicar las experiencias espirituales. No las que tuvimos nada más una vez, las que vamos a seguir teniendo. Porque eso es lo que pasa cuando usted llega a la fe. Usted no es que tuvo una experiencia espiritual una vez, es que usted la va a seguir teniendo, y la va a seguir teniendo, y la va a seguir teniendo, y la va a seguir teniendo. Quiero dejarle bien claro de lo que yo estoy hablando. Una cosa es usted sentir algo y otra cosa es usted poderlo explicar. Usted tiene una experiencia con Dios. ¿Usted la entendió? ¿Usted entendió lo que le está pasando? Y usted me va a decir, no, pero si uno tiene una experiencia con Dios es porque ya el Espíritu Santo lo ilumina. No necesariamente. En el capítulo 5 de Juan, Jesús sana a un hombre que llevaba años y años y años al lado del estanque de Betesda sin poder caminar. Y después que el hombre se sana, Jesús lo busca y le dice, mira, ven acá, no te vayas a pecar, que después te vas a poner peor de lo que estaba.
Ese hombre no entendía lo que le había pasado. Por eso es que Jesús va donde él y le tiene que explicar. Nosotros, por eso, no podemos aguar la educación cristiana. Tenemos que trabajar con los conceptos. Tenemos que darle a la gente alimentos sólidos. Y hay cosas que son difíciles de entender de la fe. Pero ¿cuál es el peligro? Que usted no crece si no come alimento sólido. Nosotros como iglesia no podemos limitarnos a lo que pasa en el evangelicalismo, en el movimiento evangélico, neoevangélico. Hay muchas iglesias donde la gente lo que aprende son modas teológicas. La última moda. Si la última moda es decir yo declaro, pues todo el mundo declara. Son modas que vienen y se van. Las personas que lo que reciben es ese tipo de educación teológica, bíblica, espiritual, aguada y escasa, no crecen en la fe. No pueden crecer en la fe. Porque no entienden lo que les está pasando. El lenguaje cristiano, el lenguaje teológico, el lenguaje bíblico, nos ayuda a interpretar nuestras experiencias. Pero esto no es una cosa nada más de interpretar la experiencia. Hay que profundizar en la fe. La espiritualidad nos lleva y nos llama a ir cada vez más allá y más profundo con Dios. Más allá y más profundo. Más allá y más profundo. A profundizar constantemente en nuestra experiencia de fe. Cuando usted hace eso, usted empieza a encontrarse con los valores del reino de Dios. Con los valores del reino de Dios. Y usted se empieza a dar cuenta que los valores del reino de Dios son distintos a los valores de nuestra sociedad. Y usted se empieza a dar cuenta que hay mucha gente que dice que son iglesias y muchas iglesias que no están predicando los valores de Cristo. Están predicando los valores de la cultura. Predican odio, predican divisiones, predican de que yo soy mejor que tú, predican de que la violencia está bien para esa gente. Cosas que Cristo nunca hizo. Usted se empieza a encontrar con los valores del reino de Dios. Cuando usted está recién convertido y usted empieza a crecer, llega un momento que ahora usted se enfrenta con los valores del reino. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros nos tenemos que dejar despojar. ¿No me creen? 1 Corintios, capítulo 6. Hay cristianos que están llevando a otros cristianos a las cortes. Y Pablo le dice, ok, ¿y por qué ustedes no se dejan robar? Déjense robar. Y usted piensa, pero yo perder. Es que a veces nosotros perdemos. A veces nosotros perdemos. ¿Por qué? Porque estamos sembrando para el reino. El mundo no entiende eso. El mundo no entiende eso. Y mucha gente dice, que ustedes les regalan todas las cosas, le hacen la vida fácil a la gente. No, es que el Señor nos mueve a hacer cosas por esas personas. Usted empieza a darse cuenta que esas cosas que usted valoraba muchísimo, 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 en el fondo no tienen valor. Cuando usted cambia sus valores, usted cambia su conducta. Cuando usted cambia sus valores, usted cambia su conducta. Cuando usted cambia su forma de ver la vida, usted no actúa de la misma manera. La persona que está convencida de que amigo es un peso en el bolsillo y todo el mundo es un hipócrita, no vive, no actúa de la misma manera de aquella persona que dice todo lo que hay es de Dios. Y Dios de su plenitud, de sus riquezas en gloria, me da para que yo viva. Si usted cree eso, vive distinto de la persona que dice que amigo es un peso en el bolsillo. Los valores cambian
la conducta. Y usted no cambia su conducta hasta que no cambia sus valores. Por eso es que la palabra para conversión en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, es metanoia. Meta quiere decir más allá. Noia es nous mente, es trascender su manera de pensar, ir más allá de la forma como usted piensa. Nosotros, como iglesia, eso hacemos en la educación cristiana. La educación cristiana nos tiene que desafiar a pensar de otra manera, a ver la vida de otra manera, a darle valor a lo que tiene valor eterno. O como dijo Jesús, hacer tesoro en los cielos, donde no hay moho y eso no se corrompe. Usted se da cuenta que hay otra manera de vivir. Y usted empieza a vivir de esa otra manera. ¿Por qué? Porque cambiaron sus valores. Ahora, para que eso ocurra, usted tiene que entrar en un proceso de aprender a practicar las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son las actividades, las acciones que nos ayudan a nosotros a aprender y vivir la fe. Orar, leer la Biblia. Pero no leerla por leerla, sino para escudriñarla. Para ver qué es lo que Dios me está diciendo. Para ver lo que Dios me dice sobre cómo yo puedo cambiar mi carácter, cómo yo puedo influenciar a otras personas positivamente. Congregarme con otras personas de fe, algunas que llevan más tiempo que yo en la fe, para que me enseñen. Y eventualmente cuando yo madure en la fe, yo enseñar a otros. Visitar personas enfermas, darles ánimo, orar por los demás. Visitar las cárceles. Esas son disciplinas espirituales. Hay una disciplina espiritual bien sencilla, que nosotros por lo regular, los protestantes, no cultivamos. Guardar silencio. Porque a veces nosotros hablamos tanto y tanto y tanto que no dejamos tiempo para que Dios nos hable a nosotros. Ayudar a los demás. Ofrendar. Discernir cuáles son nuestros talentos y ponerlos en uso. Todo eso son disciplinas espirituales. Pero entonces usted se da cuenta en un momento que la vida humana tiene un límite. Y usted tiene que empezar a pensar en cómo usted va a terminar el juego. Cómo usted va a transmitir su fe a otras generaciones. Cómo usted le va a transmitir su fe a sus hijos, sus hijas, sus nietos y sus nietas, sus sobrinos y sus sobrinas. ¿Cómo usted va a dejar ese legado? Porque hay que dejar un legado. La fe no es algo mío nada más aquí en mi corazón. No, la fe es para compartirla. La fe es para compartirla. Y usted se da cuenta que nosotros, ¿sabe cómo crecemos en la fe? Dando la vida. Pero la vida no se da de un cantazo. La vida no se da en un acto heroico. No es que tenemos que irnos allá, no sé, a la jungla, a hablar con una tribu que nunca habían escuchado el evangelio y allá alguien nos mata. Pero entonces, de todos modos, la gente se va convirtiendo y eventualmente hacen una estatua para el misionero que dio su vida. Y después vienen los turistas y dicen, nene, párate ahí para sacarte una foto al lado de la estatua del misionero. La vida se da cuentagotas. La vida se da todos los días. Poquito a poquito, poquito a poquito. No es que usted hace un cheque y saca todos los fondos de cantazo. Es que hoy doy un poquito y mañana doy un poquito y mañana doy un poquito. Y usted poco a poco va dando la vida. Y da la vida por los demás. Y usted se da cuenta que ya la gente no lo ve de la misma manera. Que usted no es la misma persona.
Y usted me va a decir, pero eso es para gente joven. No. No importa su edad. Usted puede crecer en la fe. Eso es lo que hace la fe de Jesucristo. Nos ayuda a transformar nuestra vida. Nos ayuda a transformar nuestra vida. Pero le tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que esto no es crecimiento que se da rápido. ¿Usted sabe cuánto tiempo usted necesita para crecer espiritualmente? Toda su vida. Y después que usted muera, toda la eternidad. Porque después que usted muera, usted va a seguir creciendo espiritualmente. Y va a tener una eternidad para aprender del Dios eterno. La buena noticia es que usted puede dejar un legado espiritual. Un legado espiritual. Que cuando la gente le recuerde a usted, piense en usted, la gente vea que usted, como el grano de trigo, murió para dar vida, para dar fruto y dar mucho fruto. A nivel individual, cada uno de nosotros tiene que entrar en estos procesos. A nivel individual, cada uno tiene que decir, cada día quiero aprender más de Cristo. Cada día quiero aprender más de la fe. Cada día quiero aprender más de la palabra. Pero cada día quiero practicar las disciplinas espirituales. Quiero bendecir a otros. Quiero visitar a otros. Quiero dar la vida. Pero como colectivo, tenemos que entender algo. La iglesia es necesaria. La iglesia no es algo opcional. La iglesia es necesaria. Porque en este país, que es un país en crisis, en este mundo, que es un mundo en crisis, en este mundo donde hay un avivamiento del odio, la iglesia tiene que predicar los valores del reino. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace. La iglesia tiene entonces que desarrollar las estructuras de educación cristiana para discipular a la gente, para llevarlas a la fe, para ayudarlas a crecer en la fe y para ayudarlas a dejar un legado espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.